9 de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, yo soy Jonathan Lomelí. Estamos comenzando Cara a Cara este día martes 8 de diciembre y este programa lo vamos a dedicar a tres temas fundamentales. El primero, el plan de vacunación que se presentó esta mañana en la mañanera por parte de Hugo López-Gatell, el secretario de Salud, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. ¿Cuál es el criterio de aplicación, las etapas que se van a establecer? Lo comentamos y te informo en breve en tu espacio. Y también vamos a platicar vinculado a la pandemia con César García Álvarez. Él es presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos, porque a partir de este pasado fin de semana comenzaron a operar ya los bares en la ciudad. Vamos a platicar sobre los protocolos, sobre la afluencia y los riesgos que representan este repunte de la pandemia que ya es evidente en varios estados, pero también en varios países, y con el ascenso de casos en distintas zonas de México. Y pues no se diga Jalisco también. Finalmente también platicamos con Eric Tapia. Él es jefe de gabinete del Ayuntamiento Tapatío. Vamos a hablar sobre el tema del ambulantaje. ¿Se ha erradicado del todo el ambulantaje en el centro histórico? Recordemos, la pasada administración declaró misión cumplida la eliminación del ambulantaje, pero bueno, estamos en un contexto de pandemia, estamos también con mayor informalidad en el periodo decembrino y en los últimos días se ha agravado, se han señalado una mayor cantidad de ambulantes en el centro histórico, y ante esto responde el ayuntamiento con un operativo. El problema es más complejo que nada más sancionar o retirar a los ambulantes. Es un tema también de fondo, de pobreza laboral, de adquisición y de salarios, de empleo. Vamos a platicar de esto con Eric Tapia, jefe de gabinete del Ayuntamiento Tapatío. Estos son los temas el día de hoy en Cara a Cara. Quédate con nosotros hasta las 10 de la mañana. Yo soy Jonathan Lomelí. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara, en contexto. Finalmente esta mañana se presentó el Plan Nacional de Vacunación, como se había anunciado en días anteriores, y lo que nos informa el gobierno federal es parte de lo que también ya sabíamos. Las primeras 250,000 dosis de la vacuna de Pfizer llegan en diciembre. En realidad se van a aplicar a 125,000 ciudadanos porque se requieren 2 dosis. Se dirigirá al personal médico en esta primera fase, y de esto nos habla Hugo López-Gatell en la rueda de prensa de la mañana. Vamos a escuchar sobre la aspiración a la vacunación universal contra COVID-19. Y se ha determinado que se separará a las personas por decenios de edad: 80 y más, 70 a 79, 60 a 69, etcétera, etcétera, y llegamos al punto de población de menor de 40 años. Se contempla alcanzar cobertura, la meta de cobertura, al final de 2021, es decir, todo 2021 estaremos trabajando conforme vayan apareciendo las distintas vacunas. Ya se ha destacado, existen 12 en el proceso de investigación clínica. En el momento México tiene contratos o convenios firmados con 3, pero aparecerán otras. Bueno, ahí está Hugo López-Gatell, en donde plantea cómo serán los criterios de vacunación. La prioridad es para el personal médico, aquellos que están en clínicas directamente atendiendo el COVID-19, y después se va a atender a la población por edad. En la etapa 1, que va de diciembre a febrero, para que tomes nota, será el personal de salud. Las primeras vacunas que llegan a partir de este mes en la etapa 1, personal de salud exclusivamente de diciembre a febrero. En la etapa 2, de febrero a abril, se va a vacunar a personal también de salud restante y a personas de 60 años y más. En la etapa 3, del abril a mayo del próximo año,
Se vacunarán a personas de 50 a 59 años y finalmente en la última etapa 4, que sería a partir de junio del próximo año hasta marzo de 2022, el resto de la población. Si se fijan, el criterio será primero personal de salud y después por edades, en donde los de 60 y más, 50 y 59 años son los grupos prioritarios. En esta ocasión lo que dice Hugo López-Gatell, a diferencia de otros programas de vacunación, pues bueno, no hay una prioridad a los niños y mujeres embarazadas, como por ejemplo ocurre con la vacuna de la influenza. También informa el secretario de Relaciones Exteriores que hay convenios con 3 farmacéuticas para adquirir vacunas. 3 de estas apuestas, una de ellas es Pfizer, que es la que ya comenzó, de hecho, hoy a aplicarse por primera vez a una mujer de 90 años en Reino Unido. Y bueno, sobre la cobertura, la idea es que a finales del próximo año pueda estar el 75% de la población vacunada, que de acuerdo a los epidemiólogos, esto permitiría ya generar pues bueno, una inmunidad ante el COVID-19. La idea es que de las vacunas que se tienen ya contratadas, recordemos 34 millones con Pfizer, es que en enero, después de estas 250,000 dosis, que recuerden en realidad son 125,000 porque requieren doble aplicación, en enero, febrero y marzo cada mes van a llegar 1 millón de vacunas, de acuerdo con Marcelo Ebrard, y para abril llegarían 12 millones de vacunas. Creo que aquí hay algunos retos sobre bueno, vamos a escuchar antes de hacer este comentario lo que dice Marcelo Ebrard sobre también la contratación ya de un total de 50 millones de vacunas con distintas farmacéuticas, pero que se puede ampliar para que sigamos recibiendo las dosis necesarias para inmunizar a la población. En la visita que se hizo a Washington, el motivo principal de la reunión que hubo entre México y Estados Unidos en esa ocasión fueron las vacunas, porque la preocupación del presidente ha sido que lleguemos en tiempo. Bueno, se firmaron estas 3 convenios que ya son de su conocimiento y entonces con Pfizer vamos a tener suministro a partir de diciembre, es decir, de este mes. Ya ahora está presentado ante las autoridades de salud y una vez que lo resuelva FDA, como también ya lo explicó ahora el subsecretario López-Gatell, también México va a tomar su decisión regulatoria. Bueno, al final vemos la luz allá al final del túnel con este proceso de vacunación que se anuncia. La idea, y creo que aquí más bien el reto que plantea este plan de vacunación, pues es de entrada informar adecuadamente a la población, sensibilizar a los grupos prioritarios. Recordemos, les comentaba ahorita, y bueno, que se genere confianza en torno a la vacuna y los retos logísticos añadidos. ¿Por qué? Recordemos, te decía que al menos las 3 vacunas más avanzadas ahorita, que es la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca, requieren todas doble dosis. Y cada una requiere la segunda dosis en distintos momentos. Por ejemplo, la de Pfizer a los 21 días, la de Moderna a los 28 días y la de AstraZeneca a los 30. La de Pfizer es la única que requiere ultracongelación, que logísticamente debe estar a menos en su traslado, debe permanecer a menos de 70 grados centígrados. Esto ya lo resolvió la farmacéutica, le entregaron estaba leyendo unas especies de congeladoras de unicel especiales para mantener la temperatura adecuada. Entonces allí se resuelve ese tema, pero algo también importante, no solamente es doble dosis en momentos distintos, sino aparte, la inmunidad se adquiere en distintos momentos. En la de Pfizer, 7 días después de la segunda dosis, en la de Moderna y en la de AstraZeneca, 14 días. Todas, Pfizer y Moderna tienen efectividad arriba del 90% y AstraZeneca del 70%. A ver, aquí creo que se requiere una logística, pero también un modelo informativo y de seguimiento para la población y de cooperación de la población. Lo que decía, y me preocupa un poco Hugo López-Gatell en la mañana, es que, pues si bien México había sido un ejemplo en el modelo de vacunación a nivel país, dice que en los últimos 15 años se abandonó, se ha dejado en el abandono. Yo no sé si lo hace
literal para vacunarse frente al desafío logístico, informativo y de seguimiento que requiere esta aplicación de las vacunas. Creo que es una buena noticia. Tenemos en diciembre, comenzamos a vacunar a la población. Les voy a dar un dato. Si bien México comienza con este proceso de vacunación en este momento, definitivamente los países más ricos son quienes tendrán más rápidamente y más cantidades más dosis de la vacuna. Estaba leyendo un artículo de El País en la mañana y chequen nada más este dato. Dice que las 3 vacunas más avanzadas producirán 5.300 millones de dosis de aquí a 2021. Y de estas, la mitad ya están reservadas para la Unión Europea y para 5 países desarrollados, a pesar de que ellos representan el 13% de la población mundial. Es una buena noticia. Creo que en México comience, si bien son pocas, 125,000, somos 133 millones de ciudadanos, son pocas, pero es ya un inicio y es también una buena noticia. Ahora, el otro desafío no es logístico, también hay otro desafío que es político, porque ayer Hugo López-Gatell criticó, o bueno, vamos a escuchar lo que dice, al menos da un manotazo y dice el plan de vacunaciones del gobierno federal, y lo hace en alusión al plan que presentó Enrique Alfaro en días pasados, en donde dijo que la prioridad iba a ser para maestros. Esto es lo que respondió ayer Hugo López-Gatell. Ahorita lo comentamos. El Sistema Nacional de Salud en México está descentralizado para ciertas funciones, pero hay ciertas otras que se consideran materia de salubridad general y la Ley General de Salud establece con claridad cuál es competencia estatal y cuál es competencia federal. Y en los asuntos de salubridad general hay elementos específicos. En el título 8 de la Ley General de Salud se contempla el tema de prevención y control de enfermedades y se establece cuáles son los elementos en donde las entidades federativas coadyuvarán. Por supuesto, es importantísima la colaboración de los gobiernos estatales, pero aquí se trata de una política de Estado. Una política de Estado. Estado no me refiero a entidades federativas, es el Estado nacional. Hay un solo Estado mexicano, es en los Estados Unidos mexicanos. Entonces, no tiene sentido andar anticipando vísperas sobre actividades que puede hacer una persona u otra. Pero aquí es importantísimo tener claridad. Esto es una atribución del gobierno de México. Eso lo responde Hugo López-Gatell a una pregunta expresa de qué opinaba del plan de vacunación de Enrique Alfaro. Bueno, yo quiero pensar que el criterio sanitario y el bienestar común van a estar por encima de las diferencias políticas, porque bueno, nada más eso faltaría, que hubiera algún encontronazo entre el gobierno federal y Jalisco por el plan de vacunación. Como les digo, ya suficientes desafíos logísticos y de distribución y aplicación y seguimiento de la vacuna implica todo este proceso como para además colocar el ingrediente político. Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Entiendo que el día de mañana, miércoles, ya va a haber una reunión del gobierno federal con los estados para informar cómo va a ser el plan de vacunación ya a detalle técnicamente y cómo va a empezar a distribuirse en qué hospitales, en qué estados, en qué zonas. Y este tema creo que, pues bueno, al final resulta la posibilidad con esto de que la pandemia pues ya pueda estar bajo control. Ojo, esto no va a ocurrir en los próximos meses. Como les informaba, el proceso de vacunación termina hasta el 2022, hasta marzo de 2022, en un escenario ya muy optimista. Cualquiera que no esté dentro del grupo de riesgo de adultos mayores o de personal médico podría empezar a vacunarse hasta después del segundo semestre de 2021. Así es que bueno, todavía la carrera es larga. Esto es parte de lo que comentaron en la presentación del plan de vacunación. El día de mañana vamos a tener con nosotros aquí en cabina a Héctor Raúl Pérez, que es el integrante de la
sala de situación de COVID-19 para hablar más detalles sobre la vacuna. Si tienes alguna duda, envíalos al teléfono 33 18 80 76 41 y mañana vamos a hablar de todos los temas de todo el tema que representa este proceso de vacunación y los retos. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Yo soy Jonathan Lomelí. No te vayas, vamos a un corte y regresamos para hablar con César García Álvarez, presidente de la CONVAR, que representa los bares, centros nocturnos, sobre el proceso de reapertura que comenzó este fin de semana después de 9 meses, prácticamente 9 meses cerrados. Cara a cara, la entrevista. 9 de la mañana con 22 minutos. Ya está César García Álvarez, presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos de Jalisco. Está en la línea y le agradezco mucho, César, que me tomes la llamada. Jonathan, como siempre agradecemos el espacio que nos brindan. Estoy para servirles. Oye, César, a ver, el 4 de diciembre pasado, el gobierno de Jalisco anunció la reapertura de bares, antros y salones de eventos que estaban cerrados y les permite abrir con un aforo del 25% hasta las 3 de la mañana. Esto prácticamente 9 meses después. Lo que entiendo, y le paso lista a los puntos que deben cumplir, es que grupos máximos de 6 personas, distancia de 1,5 metros entre mesas, 25% de aforo, como lo comentaba, prohibido fumar, prohibidas las pistas de baile y deben inyectar ventilación natural en los espacios cerrados. Ante esto, César, a ver, de entrada, ¿se están cumpliendo estos protocolos? Esto de, por ejemplo, inyectar aire natural a los espacios cerrados, ¿cómo están haciendo eso? Bueno, recordemos que la mayoría de nosotros ya tenemos algunos sistemas de ventilación. Estamos intentando obviamente cumplir con todos los protocolos. No todos los lugares abrieron, es importante decirlo. Pues es parte de los sacrificios que tenemos que hacer. También entendemos que todas las industrias han tenido que hacer algunos sacrificios. Se antoja un poco difícil que con un 25% de afluencia podamos recuperar los gastos de operación, pero también recordamos que así empezaron algunas industrias, como la industria hotelera, como los cines. La idea es que también la gente vaya tomando un poco confianza y poco a poco podamos reactivar. Hay otro factor importante, nuestra temporada alta termina después del 15 de diciembre, viene una temporada baja que dura aproximadamente 1,5 meses, 2 meses, hasta finales de febrero podremos retomar quizá mejores ritmos, pero pues tenemos que empezar a activarnos. ¿Cuántos bares abrieron, César? Mira, nosotros estamos calculando que aproximadamente el 50% de los bares que hay en Jalisco ya no van a abrir definitivamente. Estamos hablando de aproximadamente 3,600 licencias en todo el estado de Jalisco. Pensamos que 1,600 ya no están en posibilidades de volver a abrir y creemos que de los que sí están en posibilidades de abrir, abrieron aproximadamente un 60 o 70%. No todos los lugares abrieron este fin de semana. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente para algunos no es rentable poder abrir. Quizá no hay mucho aforo. Sí, el 25% en realidad es muy poco y aparte, como te digo, pues viene una temporada baja para nosotros. Algunos consideraron prudente poder esperar, otros más han intentado abrir tratando de subsistir. La situación en realidad sigue siendo complicada para nosotros, aunque bueno, por fin empieza a verse ya una luz al final del túnel después de 9 meses. Recordemos que fuimos la primera industria en cerrar y prácticamente la última en abrir, ¿no? Oye, y no, sí los dejaron abrir en Zapopan. Yo me acuerdo a Pablo Lemos muy envalentonado diciendo de ninguna manera van a abrir primero bares que escuelas. Bueno, sí, se permitió en Zapopan la apertura. Recordemos que esto se da por un decreto estatal. Bueno, que Lemos fue el que detuvo la otra vez la reapertura, sí. No hay razones jurídicas para que no se pueda abrir en Zapopan.
Este fin de semana hubo operativos para checar que se estén cumpliendo los protocolos, y nosotros pues agradecemos la disponibilidad de las autoridades, que creo que se han sensibilizado después de ya estos 9 meses, de entender que no hay industria que pueda sobrevivir bajo estas condiciones, ¿no? Oye, hay un punto del protocolo que me llama mucho la atención. Dice que se deben aplicar pruebas serológicas aleatorias. ¿Cuántas y quién las paga? ¿O cómo va a operar eso? Porque nada más es una línea de unas cuantas palabras en el comunicado. ¿Eso lo tienen ustedes claro? Sí, bueno, eso nos lo ofreció el gobierno del estado. Igual será un proceso similar al que sucedió en el estadio, incluso en los centros comerciales. El gobierno del estado nos pide que facilitemos la operación ahí de esta aplicación. Lo aplicaría el gobierno del estado. Aún todavía no tenemos... Cuando dice será, es que no se ha aplicado. Así es, no, la verdad es que el fin de semana fue un poco rápido el asunto, a pesar de que tenemos ya durante meses los protocolos listos. La noticia nos la dieron el jueves por la noche, pero esta semana tenemos ya pactadas juntas de trabajo, mesas de activación, mesas de trabajo junto con las autoridades municipales. Y bueno, en la semana pasada que nos anuncian el gobierno del estado, nos pidieron como parte de los requisitos aplicar estas pruebas, y nosotros accedimos. Tendrían que ser por parte del gobierno del estado. Pero el comunicado dice que ustedes también deben aplicarlas. Bueno, hasta donde nos explicaron a nosotros, las va a aplicar el gobierno del estado. Si es que nosotros tenemos que aplicarlas, también estaríamos dispuestos a hacerlos. Supongo que sería algo aleatorio, como sucedió. Es que es algo que ya sucedió con el estadio y que sucedió ya en los centros comerciales. Fue de manera aleatoria, no fue en todos los lugares, fue como una especie de muestreo para ver hasta qué punto podían existir los casos que no presentaran síntomas asintomáticos. Vamos a ver cómo se aplican con nuestra industria, ¿no? Oye, César, a ver, ¿por qué abrir ahorita los bares? Digo, entiendo el tema económico, pero en el tema sanitario, ¿por qué abrir ahorita los bares en pleno invierno con el repunte de la pandemia en distintos estados? También, pues con el hecho de que pues se han registrado alzas y, por ejemplo, reconfinamientos estrictos. Por ejemplo, el de California ayer me sorprendió, 33 millones a reconfinamiento, con cierre de bares nuevamente, con cierre de giros no esenciales, y más o menos Estados Unidos ha sido un espejo de lo que ha ocurrido en México. ¿Por qué abrirlos ahorita, César? Bueno, recordemos que específicamente en Jalisco tiene uno de los mejores números de manejo de la pandemia a nivel nacional. Efectivamente en algunos estados ha estado repuntando. En Jalisco hasta todas las industrias se han abierto, incluso en una curva ascendente de la pandemia. Nosotros esperamos incluso a que esta curva primera terminara. Somos la industria que más hemos sacrificado. Son 9 meses y existe también un principio de igualdad. Nosotros también tenemos derecho a trabajar. Incluso en algún momento pusimos en la mesa que por qué no se iban cerrando aleatoriamente otras industrias para poder dar oportunidades a las industrias que no han podido generar, que es el caso de nosotros, que llevamos 9 meses de estar cerrados. No existe ninguna industria en Jalisco que haya sacrificado tanto como la de nosotros. Efectivamente, hay países donde el repunte de los casos se ha aumentado, incluso con los bares cerrados. Recordemos, nos dicen mucho, por ejemplo, de España, etcétera, etcétera. España tiene los bares cerrados y aún así la curva sigue abriendo. Es decir, claro que existe un riesgo al abrir la industria, pero no necesariamente un riesgo más grande al haber abierto los cines, al haber abierto los gimnasios y al haber abierto algunas otras industrias que también causan polémica. Recordemos, por ejemplo, que los hoteles empezaron con el 25% y en esta apertura ya van al 75%. Sí. Se trata de abrir la industria,
Claro que existe un riesgo, pero se trata de medir el riesgo para que este no salga de control, como lo han hecho con otras industrias. Oye, ¿no? César, decías más o menos la mitad de los 3,600 bares ya no van a abrir en Jalisco. Y en cuanto a empleos, ¿cuántos había y cuántos se estima que se pudieron haber perdido? Mira, nosotros estamos calculando entre 100 y 120 mil empleos directamente a bares en el estado de Jalisco. Los que se generaban, sí. Y según las cifras del mismo gobierno del estado, la industria del entretenimiento en general, es decir, cines, teatros, salones de fiestas, salones de eventos, bares, restaurantes, representamos el 30% de la economía de Jalisco. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 3 empleos es generado por la industria del entretenimiento. Tenemos 9 meses en los que hemos tenido oportunidad de adaptarnos a esta nueva realidad. Nos han dicho los científicos de todo el mundo que esto no va a parar incluso con la vacuna y que tenemos que aprender a vivir una nueva realidad. La nueva realidad incluye hacer todas nuestras actividades, incluyendo el entretenimiento. Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud también marca como el esparcimiento como una necesidad fisiológica básica. Entonces, oye, pero no me decías 100,000 empleos, ¿y cuántos se perdieron? Pues estamos calculando alrededor de unos 50,000. Es una cifra, es una barbaridad, César. La verdad es que generamos empleos directos e indirectos y nosotros estamos dispuestos a sumar nuestro granito de arena para que la economía de Jalisco se vuelva a reactivar. Recordemos que no solo somos bares, también somos proveedores, somos consumidores. Vamos, los últimos cortes, familia, sí. Pues tenemos, no se va a reactivar la economía de Jalisco hasta que no esté restaurado al 100%. En nuestro caso, la industria se restaura al 25% de los lugares que se abren. Estamos muy, muy lejos de cantar victoria, no solo en nuestra industria, sino en general en la economía de Jalisco, y queremos sumarnos a este esfuerzo, ¿no? Oye, cierro con una pregunta de un radioescucha rápidamente. ¿Cuál es la norma, dice Santos Cervantes, cuál es la norma de ventilación en los bares o dónde la podemos revisar? Mira, tenemos que tener una ventilación de aproximadamente un recambio de 6 veces por hora. Aquí efectivamente todos somos copartícipes, somos corresponsables. Le pedimos a toda tu audiencia que asista a los lugares donde se sienta seguro y donde perciba que efectivamente los protocolos se están siguiendo, no solo en los bares, sino también en las tiendas de conveniencia, en las farmacias, en los comercios en general. Hay que asistir a estos lugares donde definitivamente nos sintamos seguros y sintamos que se está colaborando con estos protocolos. Esa norma entonces que pregunta el radioescucha es ventilación 6 veces por hora. 6 veces por hora, así es, bueno, el recambio de aire. Eso debe ser costoso, pero bueno. César, te agradezco muchísimo, se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información sobre el sector. Estoy para servirles, como siempre. Gracias, César. Allí tuvimos en entrevista cara a cara a César García Álvarez, presidente de la CONBAR, después de que el 4 de diciembre el gobierno del estado decidió la reapertura de bares, centros nocturnos y salones de eventos cerrados después de casi 9 meses de confinamiento y no actividad por la pandemia. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos a un corte y regresamos para hablar sobre el tema del ambulantaje con Eric Tapia, jefe de gabinete del Ayuntamiento Tapatío. 9 de la mañana con 37 minutos y ya está en la línea Eric Tapia, jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, a quien le agradezco que me tome la llamada para hablar sobre este tema del ambulantaje. Buenos días, Eric. Gracias por acompañarnos en Cara a Cara. Hola, ¿cómo estás, Jonathan? Oye, Eric, ¿ya se acabó el ambulantaje en Guadalajara o todavía continúa esta semana? Evidentemente no se ha acabado. Tenemos un operativo especial para esta época decembrina, porque verificamos en los operativos que se han estado haciendo habituales que se empezó a incrementar la presencia de personas que venden en la vía pública sin permiso, apropiándose del espacio público, generando una competencia desleal con todos los comerciantes del centro y generando incluso agresiones a compañeros de inspección y vigilancia y compañeros tuyos de los medios de comunicación. No sé si recuerdas, la semana pasada se dio este incidente. En virtud de ello, el alcalde Ismael del Toro nos instruyó para continuar con la agenda de orden
generar operativos especiales y mucho más contundentes. En virtud de eso, ingresamos 60 inspectores nuevos para llegar a una fuerza operativa de 160 inspectores en el centro histórico. Vamos a estar trabajando de la mano con la comisaría de Guadalajara. Nos van a prestar 10 efectivos extraordinarios, más los 4 o 5 con la que ya contábamos. Vamos a tener 15 personas de la comisaría que nos van a estar apoyando. Ya desde el día de ayer empezamos. Empezó a haber resultados y la verdad es que es un trabajo sumamente complejo. Así es. Y de coordinación y presencia permanente. Oye, es una agenda que se inició desde la administración pasada. A tus órdenes. Que de hecho la administración pasada declaró erradicado el ambulantaje. Sí, ha sido algo sumamente complejo. Tuvo sus altibajos desde la administración pasada. Y en la pandemia, nosotros creemos que la pandemia, de la mano con este tipo de personas que se rehúsan a dejar esta práctica en el centro histórico que tiene que ver con procesos añejos de corrupción, de mafias de poder. En el mismo centro nos han reportado, por ejemplo, que hay cadeneros que después se disfrazan de vendedores ambulantes o incluso halcones, y es algo sumamente complejo, ¿no? Por eso es que la comisaría de Guadalajara ha prestado el apoyo permanente. Oye, ¿cuántos ambulantes calculan que operan en el centro ahorita? Digo, sé que es un dato difícil, pero ¿el estimado lo tienes? ¿De cuántos podrían estar ahí de manera flotante? Es un dato sumamente complejo, porque como tú bien dices, es flotante. Tenemos identificado 4 grupos muy específicos. Mira. Y estos 4 grupos tienen sus liderazgos y van subiendo y bajando el número de personas o integrantes que están. Hemos tenido incluso manifestaciones por parte de estos grupos pidiendo que se les permita vender, ¿Y más o menos cuántos son, Eric? ¿Perdón? ¿Y más o menos cuántos aglutinan estos 4 grupos? Pues en la última manifestación, por ejemplo, había 35 personas. No, pero son mucho más los ambulantes. No te pudiera decir cuántos conforman estos 4 grupos porque, como estamos comentando, es fluctuativo. Oye, pero por ejemplo, la administración pasada llegó a censar más de 100 ambulantes que se adhirieron al programa para reubicarse. Entonces, bueno, supongo que son muchos más de esos, ¿no? Y sobre todo ahora en diciembre. Hemos tenido avistamientos en diferentes puntos del centro histórico. Pudiéramos decir que habitualmente hay 40, entre 40 y 60 sería el número que pudiera manejar, pero insisto, es algo sumamente complejo porque hay alguien que puede estarse dedicando a otra cosa y de un día para otro alguien le da un grupo de cobrebocas y se pone a vender. Oye, ¿cuántos tienen ustedes regulados, censados ahorita, de los que sí están con permiso? En el centro histórico no tengo el dato, fíjate. ¿No tienes? Te lo consigo. Bueno. Oye, ¿a qué te refieres? Ahorita mencionaste que había halcones. ¿Qué es eso? Los halcones se les conoce en el argot policíaco como estas personas que están avistando para a lo mejor la comisión de un delito. ¿Y les avisan a los ambulantes? ¿Perdón? ¿Les avisan a los ambulantes? No, dentro de los ambulantes nos han reportado que hay personas que más que estar vendiendo productos, están identificando personas que pueden ser objeto de algún delito, por ejemplo. Entonces, es por eso que a través de la comisaría de Guadalajara hemos reforzado la presencia de efectivos en la zona para poder inhibir este tipo de delitos. Claro. Oye, por otra parte, sobre las sanciones, ¿cuáles son los alcances de las multas a los ambulantes? Las sanciones se llevan a la orden de 3,000 a 5,000 pesos. Es una cuestión que, dicho coloquialmente, no es negocio para un comerciante ambulante pagar esta sanción, porque es lo que se les secuestra. Ellos no tienen la manera de acreditar la legal posesión, la legal propiedad. Es duro porque, como bien dices, pues, a ver, en el estado hay 1.8 millones de jaliscienses en la informalidad, la mitad de la población económicamente activa, y con la pandemia esto ha aumentado. Me parece que es complicado, pero, por ejemplo, sanciones a inspectores por corrupción, ¿han encontrado redes de corrupción o inspectores que estén coludidos con los propios ambulantes?
No hemos encontrado esta característica. Más bien lo que se ha identificado es que los comerciantes han generado, estos comerciantes ilegales, ambulantes, también llamados golondrinos, han generado agresiones a los inspectores. Uh-huh. Tenemos contabilizados 30 agresiones que se han realizado y pues es un problema que día a día se está generando. Hemos presentado 9 denuncias ante la Fiscalía del Estado. Se consiguió una orden de restricción derivado de este tipo de lesiones y continuaremos con estos operativos para limpiar el centro histórico y generar esta agenda de orden que nos ha pedido el alcalde Ismael del Toro. Oye, dices que, por ejemplo, ahorita habría más o menos 40 ambulantes ahí flotantes en el centro, pero ahorita con este operativo, con los 160 elementos, con los 15 adicionales de la comisaría, ¿cuántos ya no hay en este día, en esta semana, ambulantes o todavía se pueden identificar o detectar algunos? Lo que pasa es que es una fotografía del momento, ¿no? Uh-huh. Hacemos el operativo en la mañana, pedimos un corte y en ese momento en específico puede no haber ninguno. Y nos haces un reporte que se avistó alguno en Plaza Liberación, sí, por alguno de los andadores del centro histórico, y lo que estamos haciendo es reforzar esos polígonos. Hace un año el alcalde Ismael del Toro habló de, o incluso los implementaron estos inspectores encubiertos que decían que era de la propia presidencia municipal directamente para ir a supervisar que realmente se estuviera trabajando adecuadamente y sobre todo por esta dinámica tan compleja en donde pues llega el inspector y corren los ambulantes, que eso ocurre en todas las ciudades del mundo. ¿Ese programa de inspectores encubiertos ya no está activo o no lo han considerado de nuevo o no funcionó? Pues sí funcionó, es algo permanente, es un trabajo, pudiéramos decir, de inteligencia. No es que ellos sean unos inspectores, sino están supervisando que el trabajo de los inspectores se dé. Y uno de los elementos importantes que me gustaría recalcar es la cuestión de la agresión hacia los inspectores. Porque también muchas veces se plantea como que el inspector permite el tema del comercio ambulante en este polígono, uh-huh, y no es que exista esta permitividad, sino que al haber este tipo de agresiones tenemos que fortalecer de manera institucional a los compañeros que nos están ayudando todos los días, ¿Por qué? Arriesgando su integridad física. ¿Por qué ahora, siempre ha habido ambulantes, siempre ha habido inspectores, ¿por qué ha habido un aumento en las agresiones? No ha habido un aumento. Siempre se han registrado en esta cantidad. Sí, exacto. Siempre incluso la administración pasada también, el archivo histórico nos muestra que se presentaron varias denuncias penales en virtud de agresión. Para finalizar, Eric, a ver, estamos hablando, digamos, del plano nada más punitivo, es decir, se cumple o no se cumple una norma, pero a ver, esto tiene un trasfondo más complejo y te decía, 1.8 millones de jaliscienses están en la informalidad y muchos de ellos pues tienen que hacer algo para sobrevivir. Es decir, es mucho más complejo el fenómeno del ambulantaje que solamente cumplir o no cumplir una norma. ¿Qué plan o qué programa tienen para atender las necesidades de estas personas que me pareció una buena idea en la administración pasada? Les ofrecieron espacios de trabajo, capacitación, oficios, qué sé yo. ¿Hay algún plan para atender de fondo este problema y no nada más a nivel punitivo? Sí, pero lo dividiría yo en dos. Hay un gran sector, que es al que tú te refieres, personas que tienen una necesidad de llevar el pan a su mesa todos los días. Para ellos tenemos programas de empleo temporal que se han realizado a parte del gobierno municipal, de la mano del gobierno del Estado. Tenemos mercados que hemos estado reactivando, otorgando concesiones. ¿Sigue habiendo concesiones en mercados disponibles? Sí, para que ellos puedan desarrollar este tipo de actividades de manera legal. Existe en este momento la temporada navideña, tianguis navideños en los cuales podemos acomodarnos en este tipo de tianguis para que ahí oferten sus productos dentro de la legalidad, bien, pagando su permiso municipal, y todas las mesas de empleo que hay con empresas dentro del municipio que hacen una oferta de bolsa de trabajo. Esto es permanente y se les está invitando de manera constante. Esa es la primera parte del diagnóstico que tú haces. La segunda es este tipo de grupos que dicen no me voy a quitar del centro.
Aquí he estado durante los últimos 20, 30, 40 años. Hay quien nos dice que es tercera generación de comerciantes ambulantes que se tienden en la calle y dicen que ellos van a continuar ahí, que no les interesa un empleo, que no les interesa otro. Que eso es lo más común, sí. Me gustaría dividirlo en esos dos. En los primeros lo hemos estado ofertando a través de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, otorgando estos apoyos y facilidades. Y en la segunda, la estrategia es punitiva, como tú dices. Son gente que ya nos dijo, a mí no me interesa y yo me voy a seguir poniendo hasta que algo suceda, ¿no? Y así te lo dicen. A mí me ha tocado participar en operativos, le secuestran la mercancía y dicen, bueno, tú estás haciendo tu trabajo, yo voy a tratar de hacer el mío y después vender con otra mercancía. Bien, pero ¿hay espacios todavía para regular ambulantes que con su permiso puedan vender en el centro o ya no? No, eso ya no. Ambulantes en el centro para regular ¿Cómo lo hizo? Ya no hay. Hay una comisión dictaminadora que nos dice qué número aguanta, en términos coloquiales, el polígono del centro con este tipo de comercio. Claro. Pero sí hay espacios en mercados, en tianguis navideños. ¿A dónde se pueden dirigir? ¿Un teléfono o datos de contacto? Puede ser el más sencillo a través del 070, que digan que quieren inscribirse en alguno de estos programas y lo dirigen del 070 a la Coordinación de Desarrollo Económico con el ingeniero Juan Manuel Munguía. Él es el titular del área y ellos les van a ofertar todo el abanico que tenemos para poderles ayudar. Bien, una última duda retomando este tema de los 4 grupos de ambulantes. ¿Identifican algún grupo político vinculado a estos grupos que tú dices de ambulantes? Como tal, no. Ha sido aprovechado en diferentes momentos de toda esta historia por diferentes grupos que pretenden, a través de un desarrollo caótico del comercio, regresar al centro a como estaba antes, que no podías caminar, que los mismos comerciantes establecidos se quejaban de que lo mismo que ellos vendían dentro de un local establecido, pagando licencia, renta, pagando los impuestos para sus empleados, pues los ofertaba un ambulante en la calle. Es que ¿no? parece algo tan normal cuando estamos en el centro, Eric, pero ciertamente, es decir, es un fenómeno muy complejo y muy difícil, porque por otra parte es injusto también para quienes sí pagan impuestos, quienes pagan una renta y les hacen competencia desleal desde afuera con el ambulantaje, pero por otro lado los ambulantes pues también necesitan un ingreso en un contexto de crisis económica, pero bueno, ahí están las alternativas del gobierno municipal de Guadalajara. Me parece que es importante que se acerquen. Este abanico de posibilidades, respetando el trabajo de toda la gente que todos los días sale a trabajar por el centro histórico, por levantar el centro histórico de Guadalajara de una manera legal, pagando sus impuestos, generando opciones de empleo, y por otro lado le damos opciones a los que, como bien dices, tienen esta necesidad de llevar dinero a sus casas para sus familias, pueda satisfacerlo a través de programas municipales que estén dentro de la norma. Bien, y bueno, te agradezco mucho, Eric, y me quedo también sorprendido con este dato de que no hay corrupción entre los inspectores, que no la han detectado, y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Lo que yo dije fue que no se había detectado que había colusión entre los comerciantes y los inspectores para permitirles. Obviamente hay todo un trabajo de la Contraloría Municipal que ha generado sanciones. ¿Sí hay sanciones contra inspectores? Sí, se han generado sanciones. Le pediría a Comunicación Social que te mande un corte de todo el trabajo que ha hecho el Contralor en este trienio. Pues le damos seguimiento, claro. Para que nos generen denuncias los ciudadanos que tengan elementos y que se castiguen conforme así. Eric, te agradezco mucho, le damos seguimiento a este tema y pues estaremos ahí pendientes del centro histórico. Que tengas un excelente día. Gracias, Jonathan. Un saludo a todo tu auditorio. 9:53 a.m. Ahí estuvo Eric Tapia, jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara. Hablamos sobre el tema del ambulantaje. Vamos a un corte y regresamos en Cara a Cara. 9:55 a.m, ya estamos de regreso en Cara a Cara. Muchas gracias por tus comentarios. Hemos hablado del plan de vacunación, de la reapertura de bares y ahorita en este último bloque sobre el ambulantaje en Guadalajara. Y hay varios comentarios, dice Luis Orozco, el ambulantaje se incrementó desde mucho antes de la pandemia. Eso habla de su incapacidad para controlar el ambulantaje. Solo hay que ver cómo se hacen de la vista gorda los inspectores. A ver, creo que sí hay un factor allí de supervisión, de necesidad de hacer una supervisión y vigilancia más estricta, pero
pero también hay que considerar el contexto de la pandemia y el hecho de que hay más informalidad y de hay más necesidad. Desde luego que también se combina el periodo decembrino en donde existen más comerciantes ambulantes de estos llamados golondrinos, es decir, que incluso vienen de otros estados nada más a vender a la zona centro de Guadalajara, porque pues bueno, hay mucha afluencia de personas y representa ingresos adicionales para un sector, insisto, vulnerable, porque tampoco hay que criminalizar a este sector que también tiene que de alguna manera ganarse la vida. Y bueno, aquí también está otro comentario de terminación 7070, dice: por cada semana los inspectores pasan por su cuota con los ambulantajes, con los del ambulantaje, van entre 300 y 500 semanales. El señor Eric está mintiendo, él sabe perfectamente que desde años eso lo hacen los inspectores, pero cuando se ponen duros los levantan, pero después que se calman las cosas vuelven a proceder igual los inspectores. Gracias, Jonathan. Bueno, ahí está su comentario. Si tiene algunos elementos de prueba, sería importante también que lo compartiera al ayuntamiento para que se investigue y se sancione cualquier anomalía en ese sentido. Dice Francisco Sandoval: quiero decirle a la persona del ayuntamiento también, todos los que están en el centro de Guadalajara que ofrecen el cambio de compañías telefónicas también son ambulantes, aparte son muy molestos, se te echan encima, está inundado sobre todo en la zona de los Dos Templos y la zona de la Plaza de la Tecnología. Son ambulantes porque te venden un chip. Bueno, no sé, porque están creo que vinculados a negocios y están en las entradas de los negocios ofreciendo este tipo de servicios. Sí lo he visto, sobre todo ahí en Pedro Loza. Raúl dice, aquí tenemos Santos Cervantes. Bueno, lo que preguntaba hace un momento Santos Cervantes sobre la ventilación en los bares o dónde la podemos revisar. Allí nos decía hace un momento nuestro invitado, César García, que tienen que ventilar 6 veces cada hora los bares. Imagínense nada más lo que implica eso. Y además, en el comunicado del gobierno del estado decía que iban a hacer pruebas aleatorias, pero bueno, no tienen mucha claridad tampoco todavía ahí en la CONVAR de cuándo, cómo, dónde se van a aplicar estas pruebas para garantizar que no existen más riesgos, que no existe más riesgo de contagio en estos espacios que, recordemos, el principal foco de contagio y de dispersión del COVID-19 son los espacios cerrados, porque es allí en donde si alguien tiene el virus, por medio de estos aerosoles que les llaman, estas micropartículas que pueden quedar suspendidas en el aire por horas, son lo que representa mayor riesgo de contagio. Por eso la insistencia siempre de estar en espacios abiertos, de evitar las aglomeraciones en espacios cerrados. Bueno, te recuerdo que el día de mañana vamos a hablar con el doctor Héctor Raúl Pérez. Todas tus dudas sobre la vacuna y el proceso de vacunación las vamos a despejar en esta entrevista cara a cara que tenemos para el día de mañana. Este programa de cara a cara con tu servidor en la conducción lo puedes escuchar también en Spotify y en Google Podcast. Muchas gracias por haberme acompañado este día. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos escuchamos mañana otra vez a las 9 de la mañana.